Alberto, y la pregunta, ¿no? A ver si me escuchás. ¿Termina el reinado del dólar en el mundo? A ver si te puedo Eh, escuchar. Ahí estamos. en, reali- en realidad, Santiago, esto quiero comentar contigo, es un poquitito la continuación de lo que ya habíamos comenzado a charlar hace unos 10 días aproximadamente, con el tema de la desdolarización. Pero el 9 de junio del 2024, hace prácticamente 3 semanas, Ujú. terminó un acuerdo fundamental que es el acuerdo del petrodólar. ¿Qué era este acuerdo? En el año 1974, Estados Unidos y Arabia Saudita habían firmado un acuerdo para que el commodity del petróleo se trance únicamente en moneda norteamericana. Este acuerdo fue firmado por 50 años. ¿Qué recibía Arabia Saudita a cambio de Estados Unidos? Estados Unidos le garantizó protección militar y de seguridad total frente a cualquier conflicto o cualquier país que quisiera amenazar a Arabia Saudita. Y Arabia Saudita se comprometió durante 50 años a que el petróleo se transara únicamente en dólares. Quiero comentarte, Santiago, que si bien es cierto que existen muchos commodities en el mundo, el commodity que mayor cantidad de dinero mueve en el mundo sigue siendo el petróleo. Sí. En consecuencia, este acuerdo no fue continuado ni renovado, por lo menos hasta ahora, por Arabia Saudita. Veamos por qué. ¿Por qué Arabia Saudita no continuó con este acuerdo? Ahora, Bueno, en realidad, qué difícil lo que me estás planteando, Alberto, porque esto tiene varias aristas, desde lo económico a lo geopolítico, porque si yo te garantizo protección y hoy este acuerdo se cae y Arabia decide utilizar el yen, bueno, hay un problema geopolítico. absolutamente, Santiago. Yo por eso siempre charlamos contigo y vos siempre también lo observás correctamente, es que la economía no está nunca disociada de los hechos geopolíticos. La verdad que Arabia Saudita, ¿qué es lo que leyó? Arabia Saudita leyó que primero Estados Unidos de alguna manera en los últimos años se había desentendido de Medio Oriente. Y esto parece que a la gente le sorprende, pero recordemos que independientemente, antes del 7 de octubre del año 2023, Estados Unidos, en su momento cuando estaba Barack Obama, quería llegar a un entendimiento, en mi opinión, equivocado, un entendimiento que estaba, o por lo menos si estuvo bien intencionado, demostró ser una farsa, porque la verdad que Irán no cumplió nada, ese entendimiento para que Irán no desarrolle tecnología nuclear que le permita alcanzar bombas nucleares. La verdad que este acuerdo que en su momento se había firmado en el año 2015, cuando Barack Obama estaba de presidente, finalmente cuando estaba Trump, 3 años después, lo anuló porque Irán no cumplió absolutamente nada. ¿Por qué te comento esto? El desarrollo nuclear de Irán hace temer a Arabia Saudita mucho, porque Arabia Saudita primero es enemigo de Irán, porque además de tener una vertiente islámica diferente, en Irán son chiitas, en eh, Arabia Saudita es la cuna del Islam sunita, la verdad también es cierto que Irán detesta a Arabia Saudita porque lo ve como un país entregado totalmente a los valores occidentales, negocios que hace con Occidente. Entonces, pero ve Arabia Saudita que con las administraciones norteamericanas que fueron sucediendo en estos años, Estados Unidos de alguna manera tiene un hecho muy declamativo, pero no tan comprometido con la seguridad. Número uno. Número dos. También es cierto que en estos 50 años pasaron cosas. Una de las cosas Claro. fundamentales es que China emergió como una potencia económica que está disputando el liderazgo económico, a punto tal de que Arabia Saudita dice, bueno, finalmente, si Rusia está exportando petróleo y lo vende en rublos y China le acepta los rublos a Rusia, y cuando China le vende productos a Rusia, Rusia acepta también los yuanes, por eso se estableció un banco que actúa como cámara compensadora en China. ¿Por qué nosotros, Arabia Saudita, no vamos a tener una observación adecuada de que ahora el orden mundial ya no es unipolar, es un orden multipolar? Entonces Arabia Saudita decidió que este acuerdo, bueno, no lo continúa por lo menos por ahora. Ahora, ¿qué significó este acuerdo? Porque este es fundamental. Los acuerdos, Santiago, se realizan no de la noche a la mañana. ¿Qué sucedió en el año 1974 para que Estados Unidos esté tan preocupado porque haga este acuerdo? Primero hubo un hecho fundamental. Un año antes, en 1973, estuvo la terrible crisis del petróleo. Para que nos hagamos una idea, en el año 73 hubo una guerra en Medio Oriente que fue la guerra del Yom Kippur.
¿correcto? Israel con varios países árabes. En consecuencia, los países árabes productores de petróleo decidieron no vender petróleo a los países occidentales que habían apoyado a Israel. Esto provocó una crisis de precios del petróleo. Para que nos demos una idea, el petróleo en el año 1973 estaba en $2.90 aproximadamente. Y con la crisis del embargo del petróleo, en ese año el petróleo empezó a subir y llegó a estar 11,90. Quiere decir que el petróleo subió prácticamente 4 veces, Claro. 400%. ¿Qué provocó? Provocó una inflación enorme, provocó caída de nivel de vida, provocó que obviamente era un problema con la desestabilización monetaria del mundo. ¿Qué logró Estados Unidos con el 1974 con Arabia Saudita? Dijo, bueno, si prácticamente el petróleo se vende únicamente en dólares, todos los países van a necesitar dólares. En consecuencia, Estados Unidos encontró que el dólar, primero, al ser aceptado mundialmente, le daba estabilidad económica a Estados Unidos. En segunda instancia, le permitía un poder político total absolutamente en el mundo. En consecuencia, podemos ver que de esta manera Estados Unidos podía financiar cualquier situación de inversión, déficits fiscales de todo tipo, porque el mundo lo que quería era dólares. Cuando Estados Unidos necesitaba dólares, simplemente o los imprimía y luego o eventualmente vendía bonos del Tesoro norteamericano. Entonces los bonos del Tesoro americano, en aquel momento los famosos de 30, los bonos de a 30 años, bueno, hay bonos a diferentes plazos de maduración, todo el mundo los quería. En consecuencia, Estados Unidos vivía en el mejor de los mundos. Pero todo en economía tiene su costo. Este tema de emitir cualquier cosa también sirvió y se hizo en el año 2008 con la crisis económica mundial, sirvió para la crisis del COVID, pero hoy Estados Unidos se enfrenta al siguiente panorama. Tiene una deuda pública que es el 150% de su PBI. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, la moneda norteamericana empieza a dejar de estar tan demandada? Claro. Para que nos hagamos una idea, China, como habíamos comentado, ya de 1.200.000.000.000 de dólares que tenía en bonos, ahora tiene las 2/3 partes, 800.000 millones de dólares en bonos. Espera la maduración y los está convirtiendo luego en otras monedas. También hace unos años ya empezó un código interbancario que reemplaza al SWIFT, que es el código que se creó en 2015, que es el CIPS, que intermedia a los países que utilizando ese código le permiten transar en la moneda de los yuanes. En consecuencia, vemos que el petrodólar ya el acuerdo no se renovó. Los países del mundo están de alguna manera viendo que China está emergiendo seguramente como una enorme competencia de Estados Unidos, que también en consecuencia los bancos están migrando a tenencias de dólares o bonos por parte de oro. Están viendo además que en consecuencia, no digo que va a morir el dólar, pero que están viendo que el dólar va a perder un poquitito el reinado. La verdad es que tenemos que tener en cuenta que si el mundo dejara de aceptar de a poco los bonos del Tesoro americano, Estados Unidos tendría que elevar la tasa de interés para que el mundo los acepte. Claro. Si eleva la tasa de interés, va a provocar mayor recesión en Estados Unidos. Porque imagínate, las personas que tienen deudas hipotecarias, las que tienen deudas para pagar el coche, las que tienen deudas con la tarjeta de crédito, en Estados Unidos todo se maneja con crédito. Ese crédito, al ser encarecido, provocaría una recesión de a poco cada vez más preocupante y que va aislando. Pero también hubo un hecho geopolítico importante, que fue el manejo de China, que fue muy inteligente en el manejo de los BRICS. Estos BRICS, que fueron creados ya hace unos años, Brasil, Rusia, India y China, y luego se agregó Sudáfrica, finalmente el año pasado entraron otros países. Argentina fue invitado, pero no entró. ¿Pero qué países importantes entraron desde el punto de vista petrolero? Irán, Emiratos Árabes y Arabia Saudita, nada más ni nada menos. Albert, fíjate vos, en el año 2024, a partir del 1 de enero, Arabia Saudita forma parte de los BRICS. Claro, bueno. Entonces, los BRICS hoy representan el 40% de la producción de petróleo. Ahí te quiero preguntar, pero para dejarlo como el reinado del dólar 2, te dejo preguntas para que podamos contestar en nuestra próxima salida, porque tengo millones. Si puede haber un patrón euro en zonas como Rusia, India y China, y por otro lado, si el patrón del petróleo puede llegar a presionar la OPEP. Pero vamos a hacer la parte 2 de dólar, la posible caída del reino. ¿Te parece?
Me parece perfecto y nos veremos la próxima oportunidad continuando este tema, que me parece fascinante. Gracias, Albert, a mí también. Un gran abrazo. Un abrazo. Alberto Ruscoliquier trayéndote una noticia sumamente impactante respecto al acuerdo del petróleo firmado en los Estados Unidos en 1974, que cumple 50 años, venció el 9 de junio y aún no ha sido renovado. Así que quédate que seguramente en la parte 2 vamos a seguir hablando